Buenos días, alumnos de cuarto y secundaria. Bienvenidos a la clase de religión en esta sesión número 2. ¿Sí? Como ya les dije la sesión anterior, estas sesiones van a ser acompañadas o guiadas a través de estos videos tutoriales para que tú puedas leerlas con tranquilidad y desarrollarlo. Ya este tema es sencillo en el aspecto que es, como todo tema de cierre, es la vida de un santo. ¿Ya? Recuerden que el tema principal hemos estado viendo de la conferencia latinoamericana y de los distintos documentos que sacaron en cada uno de estos encuentros para poder transmitir a nosotros este mensaje de Dios, ¿no? Recuerden que estos encuentros eran a raíz de las distintas situaciones socioculturales que se iban viviendo y cómo la iglesia debía responder, y los libros que salían en ello eran precisamente los libros que tenían que ayudarnos a ¿ayudarnos a qué, profesor? Ayudarnos precisamente a una nueva evangelización. ¿Ya? Entonces, la vida de este santo, ¿de qué santo estoy hablando? Estoy hablando de Santo Tomás de Aquino, tiene que ver mucho con eso, con los libros. ¿Ya? Cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de uno de los patriarcas de la iglesia en el sentido de uno de los grandes teólogos que fundamentan el existir y la existencia de la iglesia y la existencia de distintos pensamientos teológicos. Recuerden que cuando hablamos de teología es el estudio de Dios, y uno de los grandes pensadores e intelectuales de la iglesia es Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Gracias a él, muchos de los escritos como la Suma Teológica son lo que van nutriendo y dando fundamento, base teórica a lo que es la iglesia, el pensamiento de la iglesia y la nueva evangelización. Entonces uno tiene que también aprender a reconocer, o sea, él no era simplemente el sacerdote o un sacerdote más, él era un sacerdote cuya capacidad intelectual destacaba a todos en su época. ¿Ya? Entonces, vamos, él por ejemplo tiene un cambio terrible, porque, bueno, no terrible, un cambio abismal, ¿ya? Él nace precisamente en una familia acomodada, era hijo del conde Landulf de Aquino, ¿ya? Él nace en 1224 en Italia, ¿ya? Ah, profesor, él era de familia acomodada y pudiente, sí era de familia acomodada y pudiente. Era el hijo menor de 12 hijos, perdón, claro, el hijo menor de 2 hermanos, 12, imagínate. Ya sus primeros estudios lo hace en Montecassino, que es un lugar donde, bueno, pues obviamente van las personas adineradas, ¿no? Un castillo propiamente para ello. Estando en la universidad conoce a los padres dominicos, que eran una comunidad que se podría decir reciente en la época, ¿no? Y decide ingresar a ellos, pero su familia, por el hecho de pertenecer a una familia pudiente, no lo quieren, no lo quieren dejar. Él, cuando intenta huir para unirse a ellos, es capturado por sus hermanos y lo encierran en un castillo por varios años, ¿ya? 2 años específicamente. ¿Ya? Y aprovecha, ¿qué hace? Bueno, pues no se queda y no se lamenta en las situaciones, simplemente aprovecha para leer, se mete en todo lo que es libro, el estudio de la Biblia, estudio de teología y empieza a nutrir cada vez más su vez. Al final su familia tiene que aceptar pues la decisión de él y el propósito que quiere, y respetan precisamente su decisión, que es entrar a servir a la iglesia. Entonces él entra con los dominicos, luego es enviado a Alemania y estudia pues con un presidente, con un padre que era una lumbrera para su época, ¿no? Como era Alberto Magno. ¿Ya? Ahora, él se sigue nutriendo y al final pues va a ser va a dar una gran cátedra, va a ser precisamente un gran escritor en el sentido de todo lo que es teología. La Suma Teológica, ya más adelante ustedes lo entenderán, es un texto complicado para el que no entiende teología, pero muy rico en el mensaje que quiere transmitir. Incluso él recibía burlas porque él se centraba en todo lo que era el estudio, ¿no? Era un poco gordito, empezó a engordar. Entonces le apodaron el buey. Y como hablaba poco porque más se centraba en sus textos, en todo esto, le decían el buey mudo. Hasta que un día uno de sus compañeros lee un apunte de él, lo lleva donde el presidente, donde el maestro de la época, ¿ya? Sobre él, y al leerlo él dice una anécdota, ¿no? Él dice una frase, ¿no? Este buey, ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Y así fue. Todo sacerdote
formado en la actualidad en cualquier lugar del mundo ha leído las obras de Santo Tomás de Aquino, porque parte del estudio teológico es las ideas y todo el fundamento teológico que Santo Tomás de Aquino lo da. Ya, todo sacerdote en la actualidad, cuando se forma en lo que es su formación, ha leído lo que es la Suma Teológica y distintos otros textos de Santo Tomás de Aquino. Todo aquel que quiera estudiar teología, filosofía, también va a estudiar eso. ¿Ya? Por eso yo en algún momento algo del conocimiento de ellos sí lo he tenido. ¿Ya? Entonces eso para tenerlo presente. Luego, al terminar sus estudios, él les enviaba a enseñar. Obviamente sus clases de él, era como la lumbrera de la época, paraba siempre lleno. Pero a pesar de todo eso, él era bien humilde, ¿no? Él mismo era bien humilde, muy asiduo a la oración, muy asiduo a todo lo que son los deberes de un religioso, ¿ya? En el Concilio de Trento, recuerdo que cuando hablamos de concilio, son reuniones de las principales cabezas de la iglesia. Solo hubo 3 libros como de consulta principal, 3 libros principales de los cuales se apoyaron: en la Biblia, en los decretos de los papas y en la Suma Teológica, que era uno de sus libros de él. Imagínate la fuerza que tenía él. Tal era su fama que hasta el mismo Papa le extendía o le pedía precisamente que escriba algunos textos para ciertas festividades o situaciones, ¿no? Entonces él tuvo un don. ¿Cuál era? El don de la sabiduría, ¿ya? Pero a pesar de tener ese don de Dios, él era bastante humilde, una persona que tenía presente su humildad y no se sobrevaloraba con ello, ¿ya? Entonces, todo esto ¿para qué? Para que te des cuenta la importancia de un escrito de una persona letrada, de una persona estudiada, la importancia que cada uno de ustedes puede nutrirse. En ese tiempo no había universidad, no había tecnología, pero él iba nutriéndose y esos textos que iba escribiendo era con tal precisamente, con tal habilidad, una persona erudita completamente, y que gracias a él hace más, las bases de la iglesia las fundamenta más. Entonces nosotros aprendamos a rescatar lo bueno. Y hoy te pongo, ¿qué virtudes tiene Santo Tomás de Aquino? Tú me escribes. ¿Cómo crees que ayudaron los escritos de Santo Tomás a la iglesia? Eso ya lo puedes averiguar tranquilamente. O con lo que te he dicho ya lo puedes responder, pero igual lo puedes averiguar. Sí, al final tú vas a poner algunas acciones que te ayuden precisamente a continuar en la misión de la iglesia con algo similar, ¿no? ¿Cómo podrías apoyar tú? Ahí al final hay una oración para que tú puedas recitarlo y un canto que puedes escucharlo tranquilamente en el esto. Ya lo habrás escuchado más veces, pero te invito a escucharlo con calma, con tranquilidad. Sí, muchachos, eso sería la clase. Son 2 pequeños trabajitos que tienes que enviar. Ya sabes a qué correo, muchachos, cualquier duda, consulta o error, si algo por ahí alguno de sus compañeros o compañeras me decía que no podían enviar a mi correo. Es lo extraño porque muchos sí lo envían sin problema. Yo sí te pido que averigües bien o que escribas bien el correo. No lo copies, escríbelo, porque a veces al copiar copiamos hasta el espacio que está antes o el espacio que está después, y obviamente cuando lo envías no te lo reconoce la computadora, ¿no? Entonces siempre algo debe haber porque el correo está bien escrito. Entonces es cuestión de que cada uno vea bien cómo lo hace, ¿sí? Cuídense, nos vemos en la siguiente sesión.